Hola, buen día. Mi nombre es Juan Carlos Tomás de la Luz, alumno de la Universidad CNCI Virtual, matrícula VB001778. Resido en la comunidad de la Concepción de los Baños de Tlahuaca, Estado de México. El presente proyecto integrador es para la materia de métodos numéricos. Comenzando con las preguntas ya planteadas, entendemos que a través de los siguientes pasos se ejemplifica el método de Euler como principal tema. También es conocido como el método de la recta tangente. Se utiliza con la finalidad de resolver problemas de ecuaciones con el valor inicial. A esto se le conoce como el honor de Leopard-Euler. De aquí se puede obtener una fórmula que es el h a través de la x sobre la f menos x sobre 0 entre n. El valor inicial y el valor final del intervalo entre el valor del cual se dividen los subintervalos. De aquí se puede decir que el ancho del subintervalo es igual al valor final menos el valor inicial del subintervalo sobre el número o subintervalos que se dividen. De esto se trata prácticamente la fórmula de Euler. Es prácticamente lo que podemos ir sustituyendo en estos valores para obtener un resultado común ante los demás. De ahí sigue el método de Euler modificado. Este método representa gráficamente el método de mejora de Euler debido a que permite obtener el mejor aproximación a la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Esto por qué? Porque el método de Euler modificado consiste en evitar el hecho de utilizar intervalos muy pequeños entre sí, ya que esto conlleva un error mayor. En su lugar, se utiliza un valor promedio de la derivada tomada de dos extremos del intervalo. Estos extremos se cambian y podemos modificarlos y así obtener una mejor solución ante las ecuaciones diferenciales. Otro método que tenemos es el método de Taylor. El método de Taylor es un método numérico que está basado en la primera expansión de la serie del método de Euler, pero de una forma más específica. Este método utiliza fórmulas para calcular las integraciones con el fin de obtener una solución aproximada a una ecuación diferencial establecida en un intervalo dado y un valor inicial. Como prácticamente lo vamos viendo, estos resultados se van cambiando y modificando las fórmulas para poder obtener un resultado mejor y más específico sin tanto resolución de problemas a lo largo de lo que podemos ver. El método de Runge-Kutta de cuarta orden. El método de Runge-Kutta es uno de los que puede llegar a requerir un número finito de términos de la serie de Taylor de la forma. Tal y como pueden ver, es una fórmula muy larga, por lo tanto podemos simplificarla a través del paso y llegar a este resultado que es una fórmula más pequeña. Pero pues prácticamente como consiguiente tenemos que iniciarlo desde una fórmula mucho más grande. Como siguiente punto tenemos que son las ED, ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una igualdad que contiene derivadas de la variable dependiente y de la variación independiente. Una ecuación diferencial permite modelar los cambios de variación que se presentan en un objeto o pueden aplicarse en situaciones de la vida cotidiana. Tal parece como podemos realizar una ecuación diferencial de ciertas compras o de algo que nosotros prácticamente obtengamos en nuestra vida cotidiana y que podamos utilizarlos y así realizar un ejercicio de manera automática y sencilla. Pero pues prácticamente es meternos con variables y todo ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son las dos características más representativas de las ecuaciones diferenciales? Como primer punto tenemos la estabilidad de una ecuación y como siguiente punto tenemos la consistencia de una ecuación. ¿A qué se refiere la estabilidad de una ecuación? Se refiere a cuando los cambios en la variable tienden a cero, el error de cualquier tipo siempre permanecerá acotado. Esto quiere decir que prácticamente los errores sí se van cambiando a través de los ceros y pueden siempre permanecer acotados. Consistencia de una ecuación. La consistencia nos ayuda en la aproximación en lo que gira el entorno de la ecuación diferencial parcial. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente lo que nosotros va a hacer en el entorno en el que gira la ecuación y esto nos va a permitir obtener un mejor resultado. Como siguiente punto tenemos por qué son utilizados los métodos multipaso y cuál es su fórmula. Son utilizados para calcular aproximaciones de la solución a partir de una ecuación diferencial con orden mayor a 1 y condiciones iniciales establecidas. Uno de los métodos multipasos es el método predictor-corrector. Para este método tenemos esta fórmula, prácticamente viene pareciéndose al método de Runge-Kutta. Esto quiere decir que representa el valor siguiente en la y en la igualdad se representa el valor anterior, la longitud del paso, la función evaluada en el valor anterior, la función evaluada con el valor actual y la función evaluada en el siguiente paso. Aquí podemos ver que se obtienen varios valores, por lo cual pasamos al siguiente tema, que es acerca de resolver la ecuación del método de Euler.
y con la condición inicial a través de la ecuación diferencial que se nos propuso. A través de este método podemos llegar a obtener un resultado prácticamente siguiendo los pasos que se ejemplifican y llegando al resultado de la y, que puede ser una variable de 0.25 entre 0.2 o a2. También tenemos el método PBI, que es para realizar la condición de esta variable, y esto nos ayudará prácticamente a obtener el resultado más común y más amplio. Esto a través de un método específico de lo que podemos realizar día con día y obteniendo un resultado entre 2 y 3. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.